Buenos días, un gusto saludarlos a todos y que rico empezar con un mensaje que me llegó de una radioescucha y que es amiga. Me dice, tus cuentos acompañan a mucha gente, o sea, los cuentos de Trini, el análisis de vídeo, por supuesto, y gracias por mandarnos estos mensajes, porque nosotros, si bien dimensionamos el impacto que hay, porque yo veo los WhatsApp, pero que además me lleguen mensajes de personas que yo sé que nos ayudan, saben que estamos acompañando a más gente. Muchas gracias por eso, gracias por hacernos saber, porque en realidad nos llena el corazón. Ya también hace acompañamiento en adulto mayor, Viviana, ¿para qué decir? Está en la Fundación 60 Más. Sabemos la importancia que tenemos de los cuentos semana a semana, pero que nos lleguen mensajes de que acompañamos a mucha gente y esa persona sí lo sabe, la verdad que para nosotros es un agrado. Así que con esto presento ya nuestro programa en la radio Yo Soy de Chile, en YouTube, y a Trini que fue a buscar algo por ahí, y Viviana Masobrio que nos acompañan todas las semanas, y les agradezco a mis amigas que podemos hacer este programa para todos ustedes que sabemos que las acompañan. Así que con esto, adelante Trini. Buenos días a todas, los que nos escuchan, a todos y a ustedes un abrazo grande. Voy nuevamente con un autor que habíamos visto antes. Esta vez escogí un cuento que se llama Bautismo de Fuego, de Mikhail Bulgakov. Poco conocido, pero que lo estamos tratando de promocionar un poco más. Bautismo de Fuego. Comencé poco a poco a acostumbrarme a mi nueva vida. A la consulta no venían más de 5 personas cada día. La lluvia caía durante días y noches enteras. Una de aquellas noches estaba yo sentado en mi gabinete y estudiaba un atlas de anatomía. A mi alrededor había un completo silencio. Oía roer a los ratones detrás del aparato del comedor. Me acosté. De pronto apareció en mi dormitorio el rostro de Ana Prohorova, de 17 años, de la aldea de Toropov. Ella golpeaba insistentemente en la puerta. Aquellos golpes eran de mal agüero. ¿Quién es? Yo, Axinia, la enfermera. Han traído a una mujer de Dulcevo. Tiene complicaciones con el parto. Tarde o temprano tenía que suceder. No podía pasarme toda la vida con las laringitis y los catarros estomacales. ¿No sería mejor enviarla directamente a la ciudad? Impensable. No tengo que hacerlo yo mismo. Bueno, en fin, me vestí, me puse el abrigo, corrí bajo la lluvia hacia el hospital. En el hospital, pese a lo avanzado de la hora, había agitación. Abrí la puerta y entré en la sala de partos. Junto a la mesa de operaciones yacía una mujer joven. Su rostro estaba desfigurado por una mueca de dolor. Al verme, todos se animaron. ¿Qué ocurre? Pregunté. Posición transversal, contestó rápidamente Ana Nikolayevna. Después de lavarme las manos, me senté al borde de la cama, comencé a palpar el vientre hinchado. La mujer gemía, se estiraba, crispaba los dedos, arrugaba las sábanas. En realidad, después de que la experimentada Ana Nikolayevna me había sugerido de qué se trataba, este examen no era necesario. No sabría yo más que Ana Nikolayevna. Frunciendo el entrecejo, continué palpando el vientre por todos lados y de reojo observaba los rostros de las comadronas. Intentaba ocultar mi intranquilidad en lo más recóndito de mi ser y no demostrarla de ninguna manera. Bien, hagamos la exploración interna. En mi memoria surgió de manera espontánea la imagen de la sala de operaciones de la maternidad.
Todo estaba bien allá. Era luminoso y sin peligro. Aquí, en cambio, estoy completamente solo y tengo en mis manos a una mujer que sufre, pero no sé cómo ayudarla, pues solo he visto de cerca un parto 2 veces en mi vida. Un viraje sobre la piernecita. Y entonces desfilaron con rapidez ante mis ojos las páginas de Dordelin. Viraje directo. Recordaba que el libro indicaba la posición transversal es una posición absolutamente desfavorable, tanto para la mujer que va a parir como para el médico que ha terminado la universidad solo 6 meses atrás. Terrible. Yo no estaba seguro de si la operación debía realizarse con anestesia o sin ella. Bien, prepárenla para la anestesia. Colóquenla en la mesa. Ahora vuelvo. Voy a casa a buscar mis cigarrillos. Corrí a casa. Me lancé hacia la estantería. Allí estaba Dodderley. Comencé a pasar rápidamente las lustrosas páginas. El peligro principal radica en la posibilidad de un desgarramiento espontáneo del útero. Si el partero, seguía diciendo, encuentra dificultades para llegar hasta la pierna, debe renunciar a intentos posteriores de realizar el viraje. Se prohíbe terminantemente tratar de llegar hasta las piernas a lo largo de la espalda del feto. Con cada hora de retraso crece el peligro. Basta, la lectura trajo sus frutos. Todo se me confundió. Abandoné el Dodeline. En el hospital me esperaban, afanados. Todo estaba listo. La parturienta en la mesa de operaciones. No tengo fuerzas, no, ya no tengo fuerzas, no lo soportaré. Ana Nikolanievna me contaba cómo mi antecesor, un experto cirujano, hacía los virajes. Yo lo escuchaba ansiosamente, procurando no perderme una sola palabra. Ya no tenía para qué pensar si el viraje iba a ser combinado o no combinado. Debía introducir una mano, con la otra ayudarme desde afuera para ejecutar el viraje, y confiando ya no en los libros, sino en el sentido de la medida, sin el cual el médico no sirve para nada, debía hacer bajar una piernecita y tirando de ella extraer el bebé. Debía estar tranquilo y ser cuidadoso, pero al mismo tiempo ilimitadamente decidido y audaz. La huella Ivanovna la sujetó por los brazos. Un charco de sangre. Mis brazos están ensangrentados hasta el codo, coágulos rojos y bolas de gasa. Y Pelagüeya Ivanovna sacude al recién nacido y le da golpecitos. Pero de pronto se escucha algo como un chirrido y después se oye el primer grito ronco y débil. ¡Está vivo! Y la madre también está viva. Por suerte no ha ocurrido nada terrible. Yo mismo le tomo el pulso. Una pequeña carita marrón y arrugada mira el borde blanco sin dejar de emitir un agudo llanto. Ana Nikolayeva fuma ansiosamente. Doctor, ha hecho usted muy buen viraje, con mucha seguridad. La miro de reojo. ¿Estará burlándose de mí? Pero en su rostro hay una sincera expresión de orgullosa satisfacción. Mi corazón rebosa de alegría. Todavía debemos esperar a ver qué ocurre después, digo. ¿No la habré lastimado durante la operación? Si Dios quiere, nada ocurrirá. ¿Una infección? No, doctor, todo está limpio y esterilizado. Era más de la 1 cuando regresé a mi apartamento. Ahí estaba el Dodderlein. Durante casi 1 hora estuve bebiendo el té ya frío y hojeando el libro. Comprendí lo que significa el verdadero conocimiento. Se puede adquirir una gran experiencia en la aldea, pensé mientras me quedaba dormido. Pero hay que leer, leer todo lo posible, leer.
Muy bien, le dejo el comentario a Viri. Gracias, Trini. Yo pensaba que tal vez lo primero tenemos que agradecerle a Mikhail Bulgakov, se encuentre donde se encuentre, ¿no? Eh, permitirnos asistir a un parto, y a un parto de alta complejidad, porque la descripción es tan vívida que uno se siente estando ahí en la sala, eh, y además participando de los pensamientos, que no es solo la descripción de lo que sucede, ¿no? De lo observable, sino también qué piensa él y cómo va evolucionando su pensamiento desde el minuto que sabe que va a tener un parto difícil, va a asistir a un parto difícil, hasta el momento, bueno, que lo logra, ¿no? Y que creo que todos al terminar el cuento respiramos aliviados. Bueno, esto habla de la calidad de su literatura, ¿no? En todo sentido, creo. Por eso quería hacer este comentario, tal vez muy personal, pero que sentí que valía la pena compartirlo. Y hay algo interesante porque este cuento apareció publicado en 1925 en Rusia, en un libro que se llamó también Bautismo de Fuego, y que marca las pocas publicaciones que tuvo él en su Rusia natal, porque en 1929 fue prohibido. Entonces ahí vamos relacionando la historia, ¿no? de sus escritos con su propia historia, y, y fue prohibido porque era cuestionado por los medios de comunicación de la época, por la gente, por las autoridades, y él le pidió a Stalin que le levantara esta pena, y Stalin solo le ofreció ser asistente de director de teatro. Después, bueno, sabemos que él se fue de Rusia, bueno. Pero también me llamó la atención que si bien dice Trini que es un autor poco conocido y lo comparto, yo lo conocí con ella, eh, ha sido republicado muchas veces, inclusive una colección en Amazon que se llama Siete Mejores Cuentos, donde hay autores consagrados, y entre ellos en 2020 se publicaron 7 cuentos de Mikhail Bulgakov. Así que vemos que, bueno, a mí me gusta revalorizar las editoriales, porque siempre dicen que son muy comerciales, ¿no? Pero también hay un criterio editorial que respalda la selección de buenos autores. Y respecto al título me pareció fascinante y hay un juego de palabras muy interesante. Bueno, sabemos que el bautismo de fuego se utiliza mucho en la jerga militar porque, bueno, la primera batalla, ¿no? Donde los jóvenes oficiales o soldados reciben, bueno, sus, Dios quiera no los toquen, pero por lo menos hay balas, había cañonazos y lo que era la guerra de aquella época. Pero aquí hay un juego porque hay un niño que viene a la vida, que justamente va a ser bautizado, y es el bautismo de fuego para él. Y leyendo su biografía, se sabe que una de las cosas que él más temía eran los partos, justamente por esta enorme inexperiencia, ¿no? Que solo los había visto, y no solo les tenía pánico, sino que además no se le presenta un parto que podía haber sido asistido normalmente por las comadronas, sino un parto donde él tuvo que ser el protagonista con el famoso Dodderlein. Yo lo veía en el quirófano con el Dodderlein bajo el brazo, lo imaginaba. Por algo tuvo que salir a revisarlo. Y, y es interesante porque juega con el primer párrafo, no sé si es intencional o le salió redondito, pero dice, habla de bautismo de fuego y por otra parte dice, rápidamente pasaron los días en el hospital de N y yo comencé poco a poco a acostumbrarme a mi nueva vida. O sea, él también estaba naciendo, porque y acá hay un poco los comentarios que habitualmente hacen los médicos, ¿no? Respecto a lo que es ser médico en la gran ciudad, donde los hospitales están absolutamente provistos, no en todas partes, ¿no? Pero en general, es donde hay asistentes. Y él estaba en una pequeña aldea, ¿no? Donde tenía un quirófano, una sala de parto sencilla, tenía las comadronas, tenía los enfermeros, pero no era lo mismo. Así que de alguna manera también hay un comentario respecto a eso. Y quiero acotar algo, perdonen que me extienda un poco, porque da la casualidad que anoche, escuchando la radio de Argentina, se- eh,
escuché una noticia que hablaba de un homenaje a médicos que se habían recibido en el 79. Imagínense lo que era la medicina, no hablemos ya de 1925, ¿no? La medicina del 79 a la medicina del 2024 es absolutamente diferente. No había celular, no había tanto desarrollo del diagnóstico por imágenes. Entonces los médicos también jugaban mucho con su instinto, con su cautela, como dice acá Mikhail Bulgakov, con la medida, ¿no? Al meter la mano en el interior de esta mujer, no tocar ni dañar nada sensible. Entonces yo pensaba qué importante es recordar a nuestros médicos, en este caso, bueno, a este ruso que sin nada prácticamente, por algo después publica Diario de un joven médico, ¿no? Donde nos cuenta todas sus primeras experiencias, ya vimos que le pasó con Garganta de Acero, que fue mucho más sencillo que este parto, y, y yo pensaba que qué valioso lo que han hecho nuestros médicos en el pasado, en el presente también, por supuesto, pero ahora tienen muchos más recursos, tienen muchas más asistencias y a veces dependen tanto de eso que se olvidan de lo que sienten y del vínculo con el paciente. Yo pensaba todo esto cuando vos hablabas, Ceci, del mensaje de tu amiga, que digo, la literatura es vida, está siempre presente, son experiencias que nos atraviesan o atravesaron a todos y también podemos conocer la historia de diferentes ciencias. Así que me parece fantástico que este autor, prácticamente poco conocido, por lo menos en nuestro medio, nos muestre cómo era la medicina en otra época y cómo él supo también superar sus propios miedos, su ansiedad, su angustia y su inseguridad para dar buenos servicios, traer al mundo un pequeño feliz y no convertir a este señor que había traído a su esposa en un viudo, como dice en un momento, que hubiera sido todo mucho más trágico y complicado. Así que bueno, con estas ideas en mi cabeza, le paso la palabra a Ceci. Gracias, Vivi. Qué buen análisis que dan ustedes. Yo me hice las preguntas de rigor. ¿Cómo evoluciona la percepción del médico a lo largo del relato, ¿cierto? ¿Qué papel juega la superstición en la vida de los personajes? Porque aquí hay dos personajes importantes. ¿Cómo se refleja la desigualdad en el cuento? Súper importante. Bueno, el joven médico va evolucionando a lo largo del cuento, que no, es un cuento que a mí me mantuvo y quería terminarlo rápido. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. La tradición muestra el autor y la modernidad, el choque entre la medicina científica y las creencias populares del pueblo, ¿cierto? Que había una parturienta, había una enfermera, la naturaleza, el bosque, el río, como símbolos de vida y muerte. También sentía que él nos quería mostrar luz y oscuridad, contrastes muy simbólicos en el cuento, los objetos, el libro de medicina, las herramientas quirúrgicas, que él las detalla bastante bien. Que en el fondo las herramientas quirúrgicas son símbolos de conocimiento y poder, porque el médico no puede hacer nada sin eso, un dentista no puede hacer nada sin eso. Pero también consideré otra cosa bien importante, la importancia de la lectura que nos da el autor acá, como decía Viviana, y el rol que juega Trinidad en la vida de muchas personas en sus talleres, el papel de los libros en la formación del médico, la formación de las personas. Sin los libros, que hoy día están publicados en Internet, pero son libros al final y al cabo, ¿no? La relación entre la teoría y la práctica, cómo el conocimiento teórico se enfrenta a la práctica real médica, porque él trataba de acordarse, pero al final en la práctica pueden suceder muchas cosas. La condición de vida rural, ¿cierto? Lo refleja muy bien acá y lo que nos gustó fue que el personaje secundario, que es la parturienta, símbolo de sufrimiento y esperanza, porque ella refleja ambas cosas. Me encantó el cuento, se parece al anterior, pero este es más fuerte. Adelante, Vivi. Perdón, Trinidad. Qué buenos comentarios. Vivi, me gusta lo que dijiste del título. Efectivamente, ya nos induce a pensar desde un inicio a qué va el cuento. Y efectivamente, ¿no? Es
es la primera etapa que le toca vivir a un profesional. Y es distinto en el caso de un médico en que se está jugando la vida de otros. No es lo mismo que un profesor se equivoque en su primera clase o, qué sé yo, un abogado, ¿no? Y entonces él está atemorizado y efectivamente tiene mucha inseguridad, a pesar de haber sido muy buen alumno, a pesar de haber tenido muy buenas calificaciones. Pero por supuesto que a él le teme, lo han mandado a un pueblo chico donde no tiene las comodidades ni la infraestructura médica para poder atender un parto con todas las comodidades del mundo. Y entonces llega un parto, pero además con complicaciones. Y él cree, cosa que nos puede pasar a todos, que hay que basarse en la teoría aprendida. No, sin embargo, aquí em, la, mm, em, el profesionalismo del médico, el criterio y la seguridad muchas veces finalmente brotan solos y uno tiene un desempeño mucho mejor del que uno cree, ¿no? Pero por supuesto que este hombre está solo en un pueblo, eh, llevando a cabo con lo mejor que puede él, su primera función como médico. Y entonces si esa parturienta hubiera sabido que este iba a ser su primer parto, como lo que sucede en el cuento anterior que vimos, por supuesto que le baja un terror de entregarse en las manos de ese médico. Pero él no puede demostrar inseguridad. Y entonces él actúa también, supera su nerviosismo y entonces dice, ¿no? O intentaba ocultar mi intranquilidad en lo más recóndito de mi ser y no demostrarla de ninguna manera, porque si lo notaban, obviamente que iba a influir en el resto del servicio médico y del equipo, ¿no? Y entonces él empieza a manejar la cosa también con mucha actuación. Y bueno, y llega un punto máximo de duda ante lo que le toca hacer, que llega incluso a abandonar en un momento dado el pacto. ¿Qué es eso? Y volver a su casa y tomarse 20 minutos. Hay algo de cómico en eso, no, no sé si eso es posible que suceda, pero sin embargo se va a dar una vuelta a su casa para revisar el gran libro de anatomía. Pero no, en ese minuto regresa porque evidentemente que el tiempo corre. Y entonces no le queda otra que aplicar su conocimiento. Y lo hace perfectamente. No deja de recordarme algunos otros autores y ver la intimidad que muchas veces existe entre la literatura y la medicina. Pensemos en Cronin, un gran novelista que también era médico. Pensemos en Summerson Maugham, que si bien no terminó su carrera, sí ocupó sus conocimientos médicos. ¿Quién más que Chekhov, que también siendo médico, aprovechó de aflorar todos sus conocimientos y sus anécdotas y experiencias médicas en la escritura? Acá, como decías, Vivi, ¿no? Nos acerca vivencialmente a un parto y estamos detrás del pensamiento del médico, entonces también nosotros nos sentimos inseguros. Qué capacidad la de este autor, ¿no? Que pertenece al siglo XIX y XX, pero que si bien es poco conocido, bueno, nos aporta muchísimo a la literatura. Vivi, nuevamente te dejo la palabra. Gracias, corazón. Sí, yo quería rescatar algo porque a veces cuando uno lee las críticas dicen como que es muy, como son más crónicas de medicina, ¿no? Que cuentos literarios. Siempre hay varias miradas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quiero rescatar un párrafo que dice, la lluvia caía durante días y noches enteras, y las gotas golpeaban inexorablemente el techo. El agua caía con gran fuerza bajo la ventana y resbalaba por el canalón hacia un cubo. El patio estaba cubierto, caía con gran fuerza bajo la ventana y resbalaba perdón, me repetí, caía con gran fuerza,
El patio estaba cubierto de fango, de niebla, de una negra penumbra en la cual, como manchas opacas y difusas, se iluminaban las ventanas de la casita del enfermero y la lámpara de petróleo del portón. ¡Qué manera de crear un clima! O sea, uno se siente en medio de la lluvia. ¿Y sabes por qué me tropecé en la lectura? Porque me venía el párrafo que sí los leíste, Trini, donde describe el tema del posparto con las sábanas ensangrentadas, las gasas en el piso, las palanganas con agua y sangre. O sea, cómo digamos, refiriéndose a diferentes cosas, porque en un caso está refiriéndose al clima y en el otro a la situación de cómo queda la sala de parto, describe con una lucidez y con un detalle que, vuelvo a decir, nos ubica en el lugar. Y ahí eso es literatura, bueno, vos sabés juzgar mejor que yo, Trini, pero es literatura mayor, ¿no? Porque es esa capacidad de usar las palabras para invitar al lector a sentirse donde están. Y además yo pensaba en medio de esa noche espantosa, esa pareja que llega en un carro con la esposa a punto de dar a luz en una situación tan delicada y la capacidad de servicio de todos los que estaban ahí, porque rápidamente todos se mueven, ahí llegó el cupo acompañado, todos se mueven, todos se apuran, lo llaman a él va, están las comadronas, como nos dice en el otro cuento, listas para acompañarlo, y a mí me parece fabulosa la sabiduría y la actitud de Ana Nikolayevna, porque ella deja caer su conocimiento así como al paso y muy bajito, y esto es también lo que le inspira a él. Sí, Trini, dale, ¿vas a mostrar ahora? No, no, después cuando en mi intervención. Así lo conocemos a don Mijail. Y, o sea, yo sentía el enorme respeto que había hacia él, a pesar de ser un médico joven, que a veces entre profesionales, el idóneo, el que se ha capacitado en la experiencia y en la acción y no tiene la titulación médica, como me imagino sería el caso de las comadronas en esta época, es como despectivo, ¿no? Muchas veces yo he escuchado el doctorcito, como diciendo, bueno, este novato, ¿qué puede saber? Y hay un dato que yo creo que tiene que ver con la época también, que es el tema del cigarrillo, la importancia o el sentido del cigarrillo, porque fíjense que yo cuando él dice, me voy a fumar un cigarrillo, dije, todos van a reaccionar mal, ¿no? Parece que era algo normal, ¿no? Que era como un elemento presente, y después dice que Ana Nikolayevna estaba fumando, y entonces es cuando lo felicita. Por algo él menciona este elemento, ¿no? Tenía una presencia, seguramente acompañaba las horas de soledad, no sé, habría que investigar un poco la historia del cigarrillo en la Rusia de 1920 y tantos. Y vos te referías a los autores médicos. Yo hice una conexión con Horacio Quiroga, que leímos hace poco, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en el almohadón de plumas decíamos que está la historia narrada literariamente y hay una cita al final que nos explica qué es lo que podía haber sucedido, ¿no? Por esta nota sobre el insecto, de las gallinas que estaban en las plumas, que consumía la sangre. Y vos nos leíste varios párrafos del famoso Döderlein, Trini, o sea, donde también ensambla lo literario con partes de un texto. Y la devoción hacia este Döderlein, porque lo ha citado en el otro cuento donde no había temas de parto, pero él estaba leyendo, evidentemente tenía un temor importante a asistir a parturientas. Entonces leía y leía. Y hay dos momentos interesantes en el cuento, porque cuando todo termina y todavía está en la sala de partos y están las comadronas, él dice en un minuto, dice, se aprende más en 10 minutos con la experiencia y con el que sabe que en toda una carrera, ¿no? Está como dubitativo. Y después, hacia el final,
vuelve a reivindicar, como nos decía Ceci, y vos nos leíste también, Trini, el tema de la lectura, el leer, leer y leer, yo creo que para cualquier formación. O sea, y en el caso de los médicos o muchas profesiones que se actualizan permanentemente o donde se acopia la experiencia de los predecesores, que también se lo nombra la comadrona, su antecesor, ¿no? Cómo hacía las cosas y demás, y la impronta que debe haber dejado en este joven médico esta experiencia que después me imagino que en un parto común se sentía como el más experimentado de los médicos. Así que bueno, mi devoción a Mikhail Bulgakov y a sus cuentos porque nos enseñan y nos hacen pensar mucho. Así que adelante, Ceci, gracias. Gracias, Vivi. Bueno, y al final del cuento dice, y ahora voy a descansar, pero voy a seguir leyendo. Por lo tanto, insistimos la lectura. Yo voy a acotar algo muy chiquitito, que el joven médico madura, aprende a valorar la vida y aprende a valorar el trabajo de los demás. Porque él en un minuto él dice, tal persona o tal médico o profesor se habría molestado con la intervención de la parturienta o de la otra chica, pero él no. Él lo tomó, lo tranquilizó y se dio cuenta que estaba muy bien y él hizo la pausa para que él sabía que ella iba a hacer ese comentario. Un joven, tal vez joven, pero sabio, sabio con respecto a las personas que tienen experiencia de campo y respetuoso. Y yo con esto solamente quiero agregar algo que viene del almohadón de plumas, que hay una radio escucha, Cristina Pérez, dijo, ¿cuántos recuerdos los leí mientras cursaba secundario? Hace más de 45 años, en el almohadón de plumas. Estos comentarios son hermosos, me imagino lo que ella se tiene que haber acordado en el colegio, de todos sus amigos, así que gracias por el comentario. Y le doy la palabra a Trini que nos quiere mostrar unas imágenes. Sí, tal cual, mostrárselos a él. Aquí está. Aquí él en distintas facetas, incluso el jovencito. Mijael Afanasievich Bulgakov. Sí, yo lo conocí por referencia de otros autores y me dio gusto conocerlo. Y quiero volver al tema de su profesión, ¿no? Los médicos, a quienes a veces decimos incluso los diostores. Y en este caso rompe un poco ese código, ¿no? Porque en este caso es de una humildad para reconocer su inseguridad frente a su primer parto. Ya había atendido a otros pacientes en distintas enfermedades, pero en este caso es la vida de otro niño en la que se juegan dos personas. Y entonces es incluso mucho más desafiante la hazaña que tiene que acometer. Pero me encanta esa disposición que tiene a revelarse él frente al lector, ¿no? Y hacerle ver, yo aquí estaba tremendamente dudoso, inseguro de lo que tenía que hacer. Había sido preparado, pero estaba aterrado. Y los lectores nos damos cuenta. Y de eso también se da cuenta la partera. Se da cuenta que él tiene que haber estado nervioso. Por supuesto que lo transmitía, porque ella era una mujer experimentada. Sin embargo, ella le da mucha seguridad también. Hasta le concede esos minutos para que vaya a consultar a su libro en su casa, ¿no? Entonces, cada personaje, de alguna manera, tiene un papel interesante dentro del cuento, ¿no? Nos muestra mucho el contexto, incluso esa pobre parturienta que debe haber sido la más aterrorizada de todos, y porque además estaba con complicaciones. Una aldea donde había mucha precariedad médica y también instrumental. Entonces, díganme si esto no es revelador de todas las realidades de las aldeas del mundo, alejadas de la capital, ¿no? Donde si bien, y además con un médico principiante, terrible. Es un gran autor nacido en 1891 y muerto en 1940, como suele pasar, pocos años de vida. No solamente fue escritor y médico, sino también dramaturgo. Su gran obra, de hecho, tal vez esa fue la que fue vetada, no estoy del todo segura, fue la sí, creo que sí, porque fue editada póstumamente, pero se llama Maestro y Margarita.
Sufrió bastante, sobre todo la falta de libertad de poder salir de Rusia en varias oportunidades. Eh, Interesante la vida de él, convendría después volverla a revisar, pero creo que hemos conocido a este nuevo autor que, bueno, ojalá que radio escuchan mayor interés por descubrirlo. Gracias, chiquillas, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias, Trini, gracias, Vivi, y agradecer ya que estamos hablando de potenciar la lectura, a Ana María Moreno, que nos ayuda a esparramar la lectura en la sexta región, a Erika Sosa también de Erika Punta Arenas, con todas las colaboradoras de Senama, y a Cristina Peri y Elda Audicio, que también nos ayudan a acompañar a otros. Así que un abrazo y muchas gracias. Chao, chao. Estupendo.